¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco, en una lluviosa emisión de El Foco. Le doy la bienvenida como cada semana a Beca Duncan. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Bonito domingo. Beca. Gracias, Héctor. Terminamos el programa pasado justo frente a las torres de satélite en un recorrido interesantísimo donde conocimos el Santuario de los Remedios, la historia de colonias y de barrios de Naucalpan que no imaginábamos, pero teníamos que llegar a lo que fue, no sé si llamarlo la joya de la corona, pero sí el sueño mayor de la modernidad que en algún momento se alentó en la segunda mitad del siglo XX en esta ciudad. Vamos a contar la historia de Ciudad Satélite, vamos a recorrer este proyecto de futuro que fue completamente exitoso hace 70 años, 1950, finales de los 50, cuando se comienza a poblar este lugar. Y nos acompaña la cronista María Bustamante. Ella es directora de Fundarc y es la presidenta del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Mira nada más. Y una gran arquitecta también, así que estamos en muy buenas manos. Acaba de hacer el Foco. Bienvenida. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias, Beca. Bueno, pues nos citaste frente a las torres de satélite, que era la puerta de entrada de este sueño de la modernidad que se alentó durante el gobierno de Miguel Alemán, de la mano de Pani y de José Luis Cuevas. Estaba yo leyendo que para poderle dar viabilidad a una ciudad satélite se tuvo que diseñar o mejorar una vialidad que existía, un viejo camino, una vieja carretera, y se trazó pensando que pues, la gente tendría que tomar el Paseo de la Reforma hasta la Fuente de Petróleos y desde la Fuente de Petróleos poderse trasladar en medio de un cinturón verde de milpas y de sembradíos para llegar al lugar a donde estaba esperando el futuro, a la Ciudad de México. La publicidad de este lugar en la televisión, comenzaba en la televisión, era una nave donde venían unos marcianitos y veían las torres de satélite y decían, este es el lugar, la tierra prometida, etcétera, y se daban a conocer una serie de cosas muy simpáticas en los anuncios publicitarios, ¿no? Ya está terminado, no es proyecto, tiene hasta iglesia, teléfono, y luego sacaban unas casas en las que había hasta albercas. Bueno, pues platícanos, María, por favor. No, pues muchas gracias por acompañarnos en este programa, Las Torres de Satélite. Yo creo que para todos es un emblema esta escultura que tenemos detrás. Yo creo que en el mundo ha existido una obra tan poderosa, moderna, de escultura moderna. Yo creo que en todo el mundo pues realmente teníamos la concepción de los monumentos tipo el Ángel de la Independencia o muy clásicos, y realmente esto fue una innovación total. Es una fuerza creativa que se logra con tres creadores. Luis Barragán, el principal, porque fue él quien fue por primera vez al pueblo de San Gimignano en Italia, y fue el que en una postal le escribe a Matías Geritz, por favor, ahora que vas, no dejes de ir a este pueblo y ver la sorpresa de esas torres que compiten, una ciudad medieval, un pueblo medieval en la Toscana, en donde las torres compiten en altura y en presencia, y entonces dijeron, me parece inspirador, y pues es realmente el concepto de este monumento que tenemos detrás. Originalmente se suponía iban a ser 7 torres, al final acabaron haciendo 5. A mí me sorprende muchísimo cuando se logra hacer una escultura de esta magnitud, cómo convencieron a los desarrolladores. Pensaban hacer 200 metros. En pagar 300 toneladas o 30 toneladas de concreto. Bueno, pero hay que decir, ¿no?, que creo que los desarrolladores de esa época tenían una mayor sensibilidad a las artes, ¿no? Porque no hay que olvidar que era la época de la integración plástica. Un poco el proyecto de CU es quizá uno de los mejores ejemplos de esto, ¿no? De una arquitectura moderna que convive con las artes plásticas. Simplemente los circuitos de satélite están tomados de los circuitos de CU, es mucho lo que toma Pani de ahí, pero faltó un tercer tercero que fue Chucho Reyes, con el uso de color y la combinación que, como hemos visto en fotografías, ahorita la vemos en un estado original con estos colores primarios, pero también hubo la prueba de colores en color naranja y amarillos, que también era muy interesante de ver. Y pues yo solo comentar que, por ejemplo, una vez vino la arquitecta Zaha Hadid, que es muy reconocida internacionalmente, ya falleció, pero cuando estuvo en México a finales del siglo XX, principios del XX, la trajeron a ver esta obra que ella dijo,
de las cosas que quiero ver en México son las torres de satélite, y dicen que se emocionó hasta las lágrimas de verlo en el auto, de ver esa magnitud, de verla a velocidad, como la perspectiva de las torres pues tomaban una perspectiva muy distinta y muy impactante en un entorno urbano, ¿no? Entonces creo que, digo, también inspira, si uno conoce su obra, va mucho en la línea, ¿no? Estas líneas que se fugan y que por la propia perspectiva de la rampa que lleva esta pendiente de la loma, pues hace que tengan como una altura diferente, ¿no? Y que se vea pues muy, muy impactante. ¿Por qué no nos algo que me parece importante para verlas un poco? Sí, algo que me parece también impactante es que cuando pues es de los pocos monumentos que a raíz de hacer la construcción del segundo piso en todo periférico, se hizo una gran lucha para evitar que se invadiera las torres por ambos lados con el paso encima, como pasó con la iglesia de Tacubaya o muchos otros monumentos que quedaron ahí pues sosegados por una trave, y que aquí se logró convencer a través de mucha negociación política y vecinal el que se mantuviera debajo, ¿no? Como lo vemos hoy en día, y que no se perdiera esta perspectiva. Estamos caminando por lo que fue un rancho que perteneció a Miguel Alemán. Se dice que Alemán firmó la autorización para el desarrollo del proyecto de ciudad satélite en el 48, pero que además donó parte del rancho, todo el rancho, parte del rancho que tenía en este lugar, aunque se reservó unos metros para hacer una residencia. Es que además era una cosa muy extraña, porque desde el principio se pensó como una ciudad para dormir. Sí. Esa es la maldición de satélite hoy. Sí. La publicidad decía, él se va a trabajar, sí. La madre se queda con los niños, con unos paisajes, aire limpio, áreas para jugar, tiendas, etcétera, y el esposo se va y regresa. Y esa es la maldición, sí. Porque se volvió una especie de ciudad dormitorio donde todos los días a las 7 de la mañana esto es una cosa pavorosa, y de regreso estamos a punto de atestiguar la sinfonía de la noche, ¿no? Pues es que era el modelo gringo de suburbio, ¿no? Sí, muy inspirado en eso, sí, que es pues también muy propio de la posguerra, ¿no? De ese momento, sí, en los años 50, 60 se impulsa mucho esta idea de una ciudad moderna, y que lo moderno pues ya no es estar todos hacinados en el centro, sí, sino empezar a expandir la ciudad pues a esta especie de ciudad jardín también, ¿no? Exacto. Con parques, con camellones arbolados, estos circuitos también que están además pensados para el automóvil, ¿no? No es una zona pensada para el peatón en absoluto. Esa es la otra cosa que el futuro les iba a cobrar. Pero bueno, todo comienza juntando una serie de ranchos, porque además es tan exitoso lo que pasa con satélite, que se comienzan a desarrollar cosas que no estaban planeadas. Entonces surge Echegaray, surge Pilares, surge Bulevares, y todo lo que habían sido antiguos ranchos, Echegaray, San Mateo, etcétera, se convierten en fraccionamientos que el mismo Pani se queja y dice, no habíamos pensado esto. De hecho, satélite, corrígeme María, estaba pensado para ser una ciudad de clase media, y terminan vendiéndose unos terrenos en algunas zonas que son carísimos, donde levantan mansiones como la de Miguel Alemán, etcétera. Pero entonces, bueno, pues se da una explosión que no estaba contemplada, y es parte de lo que ha marcado el destino de esta zona de la pues han comentado muchísimos temas. Yo creo que me iría al inicio de hablar del territorio, ¿no? Donde estamos. Porque ahorita todos llegamos por la ciudad, de la ciudad hacia acá, lo de que dijeron estos anuncios de muy cerca de la ciudad, a 15 minutos del Ángel, a 10 del Caballito, o sea, una promesa como de una gran cercanía, que a lo mejor en unos inicios pues sí había fluidez, pero duró muy poco, como bien lo mencionas, y realmente sí, lo que yo sé de este territorio es que en realidad era una hacienda, la Hacienda de Cristo. Por eso el vaso regulador se llama así, vaso regulador de Cristo, que es un lugar muy importante de captación pluvial. Y lo que se sabe es que un militar, José Méndez, es el que compra los terrenos en 1934, muy baratos en este periodo por revolución, en donde las haciendas prefirieron ir vendiendo terreno, y pues hubo unos que desarrollaron luego, y hubo otros que esperaban a un mejor momento de especulación.
y es él el que le regala a Miguel Alemán 16 hectáreas. Para él, antes de ser presidente, se lo regala. Y es donde él finca su casa y tiene más territorio, que es donde empieza a fomentar el que haya un cambio de un campo. Por eso autoriza el desarrollo, ¿no? Sí, empieza a fomentar que le permitan hacer un desarrollo, un fraccionamiento, cuando la Ciudad de México ya empezaba a estar muy poblada, cuando ya había habido una detonación de muchas colonias, para hoy nosotros colonias centenarias, y que en realidad ya no querían que se siguiera poblando tanto el centro, sino que pensáramos en ciudades, ¿cómo se dice?, satélites, o ciudades dormitorio, o ciudades al exterior, suburbio, inspirados en muchas teorías de muchos ingleses, sobre todo urbanistas, como Owen, Howard, ¿no? Howard con la ciudad jardín, o Owen con la ciudad satélite. O también otras teorías que pues todos los arquitectos y urbanistas de la época ya estaban siguiendo, ¿no? Ya se publicaban en medios, en revistas, en congresos, se hablaba de ello, ¿no? De una ciudad menos agresiva, menos fabril, más disfrutable, ¿no? Entonces es interesante ver que ya la ciudad no permitía tanto el desarrollo de fraccionamientos, y eso hace que los extremos o las periferias se empiecen a detonar, como el Pedregal o como aquí. Yo solo iba a mencionar de esta hacienda. Yo por ahí leía que la Hacienda del Cristo perteneció en algún momento a la familia Escandón. Que en el siglo XIX era una hacienda que producía pulque que se vendía en Azcapotzalco, lo cual pues no sería raro pensarlo, no estamos lejos, ¿no? Muy cerca de aquí, y que también producía mucha madera, que me parece interesante porque creo que nos ubica, como dices, un poco en la geografía, algo que hoy sería impensable pensar que alrededor de nosotros habría producción de madera y magueyes, ¿no? O sea, es algo que no imaginamos. Y luego también, María, no sé si esto es como un mito, si esto puede comprobarse, pero leía que aparentemente Uruchurtu en algún momento prohíbe la proliferación de más desarrollos y fraccionamientos y colonias cerca del centro, pero no estoy segura si existió realmente un decreto o era como nada más la política de facto de que ya no se va a construir más y hay que aventar todo para el Estado de México. Sí, no, aparentemente sí fue un decreto, no sabría decirte qué ley y qué número. Sí, pero sí fue oficial. Pero sí fue oficial, como un poco el bando 2 famoso de, al contrario, construyan solo en el centro. Aquí fue al revés, ¿no? Ya no construyan más en el centro. Lo que sí es un hecho es que lo que marca la detonación, el despegue de todo esto, son las inundaciones de 50-51, donde la ciudad queda completamente anegada, y eso hace que mucha gente diga esto ya es impracticable. Dura meses las lluvias, las inundaciones van y vienen, etcétera. La gente dice esto ya es impracticable y se va, busca una posibilidad de irse. En ese momento es cuando se abren estas ofertas que al principio estaban pensadas para congregar todas las clases sociales en terrenos que podían ser más pequeños hasta terrenos pues, más residenciales, etcétera. Y eso es un gancho tremendo, lo que tú comentas, la cercanía de la ciudad. Yo tengo un amigo que cuenta que sus papás lo traían los domingos o llegaron a venir algún domingo de paseo simplemente para tomar la carretera y llegar a ver qué era lo que estaban haciendo. Conozco una persona que fue de las primeras familias que llegaron cuando simplemente estaban trazados los circuitos y no estaban todas las casas. Entonces había una casa y luego había terrenos ya marcados donde no había absolutamente nada. Era la época de las avalanchas. Entonces tenías los circuitos, no había coches, no había gente, etcétera. Estaban de moda las avalanchas, las vendían aquí en la plaza, y entonces pues fue la felicidad de muchísimos niños el habitar en este desarrollo. Pero bueno, vamos a empezar a caminar por Ciudad Satélite. Nos da la bienvenida a las torres de Satélite. Vámonos a meter por los circuitos, por este proyecto de calles interiores que llevan a un jardín, en un momento en donde había andadores en las cocinas, ¿no? En la cocina tú tenías una puerta que comunicaba un andador, y ese andador llegaba a un parque, que era el parque del circuito, donde estaban todos los niños, casi un mundo idílico, así como lo estamos platicando. Quién sabe si haya sido de ese modo, pero bueno, vamos a seguir las huellas de Ciudad Satélite. No se vayan.
en un entorno donde... Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa... Seguimos nuestro recorrido por Ciudad Satélite acompañados por María Bustamante y ahora estamos caminando por el circuito Médicos muy cerca de ese otro referente de Plaza de Ciudad Satélite, que es Plaza Satélite. Pero caminamos por unos muros larguísimos que indican pues ¿cómo diríamos? La supermanzana. Bueno, sí, la perfecto. La supermanzana de Miguel Alemán. De Miguel Alemán, exacto, claro. Personalizada. Recordábamos cómo cómo el diseño o el despegue de Plaza Satélite comienza precisamente por impulso de Miguel Alemán. Y él se aparta un rinconcito. Exactamente. Humildemente. Sí, como decíamos, le habían regalado unas hectáreas en esta zona que también ya no comentamos, pero era una zona, ya lo habías dicho tú, Beca, de haciendas, de cultivos, de lecherías, que a mí eso me sorprende mucho. Cuando uno ve el letrero pasando por Periférico y dice Setram Lechería, dirías como de que... El Rosario no está lejos, ¿no? Y pensar, ¿no? Campos llenos de vacas, imaginar todo ese entorno de un campo. Muy cerca de aquí todavía en el Rosario, donde hoy es la unidad del Rosario, había una hacienda lechera. Cuando uno pasaba en los camiones rumbo a Puente de Vigas, veía precisamente todavía con burritos, con los botes de leche que iban a surtirse para ir a vender o para repartir por ahí. Una escena que tenía por lo menos un siglo de antigüedad, ¿no? Sí, es impresionante. Imaginar que, pues eso, el presidente elija este lugar para vivir, yo creo que es importante, o sea, lo vio también yo creo como un espacio de retiro, de descanso, un oasis realmente en la ciudad. Todavía no era presidente. Es muy sorprendente. Cuando le regalan los terrenos. Sí, cuando le regalan los terrenos no es presidente todavía. De hecho, se ve que el desarrollo de Ciudad Satélite comienza en el área más poniente y después se desarrolla el área oriente. Se ve mucho más desarrollada la traza urbana en la parte del otro lado del periférico y esta se ve menos desarrollada. Apenas se ve el trazo un poco de la supermanzana del presidente y lo que es pues lo que tenemos aquí atrás, la Plaza Satélite, como un trazo todavía ni siquiera construido, ¿no? Es algo que va a ser posterior. Oye María, creo que vale la pena también mencionar que Miguel Alemán realmente va a dar un impulso modernizador a la Ciudad de México y bueno, ya esta zona colindante,
bastante importante, quizá como pocos presidentes, ¿no? O sea, él es quien impulsa la construcción de la primera unidad habitacional, ¿no? El CUPA, también la Presidente Juárez, ¿no? La construcción de la UNAM, de CEU, que ya lo habíamos mencionado también como antecedente. Cuidado, no te vayas a resbalar ahí. Porque sí, como antecedente de Plaza Satélite. Realmente es un presidente que pone la modernidad y los proyectos urbanos al centro de su proyecto de nación. Sí, e incluso en todo el país, ¿no? Porque también desarrollos como Acapulco o así, muy impulsados por él. Entonces sí es muy interesante que haya fomentado eso. Sí, porque pudo haber sido pues una colonia más en la Ciudad de México, en los alrededores de la Ciudad de México, y sí realmente pues contrató uno de los arquitectos más famosos de la época. Con el que hace mancuerna en todos estos proyectos, sí, ¿no? claro, porque todos los que mencionamos, Mario Pani aparece ahí como la es figura central. el arquitecto del régimen del sexenio. Así es, ligados a la empresa de Ica también, claro, de Bernardo Quintana. Claro. Por eso también el desarrollo en concreto de las torres de satélite, ¿no? Fíjate que ahí visión así de un, como lo mencionabas tú, Héctor, de un futuro, ¿no? Una ciudad del futuro, idealista, esto es lo mejor. Mencionabas algo en lo que me gustaría que ahondaras, que es el concepto de supermanzana. Sí, me parece que es bien interesante porque muchas veces nos fijamos en desarrollos urbanos o en proyectos de planeación urbana internacionales y realmente México también ha ofrecido cosas innovadoras o únicas, como lo fue este caso, ¿no? Y que es este urbanismo orgánico que si bien sí se ha dado en otros países, sí lo que se dio en Ciudad Satélite fue una innovación o una adaptación a un modelo en un territorio pues como es o sea, de vegetación, de naturaleza, de todo, a un territorio con unas pendientes como muy suaves. Pero también esta idea de la supermanzana pues tenía la intención de reducir al máximo las circulaciones de vehículos. Es que casi con ese modelo uno puede reducir el 40% de pavimentación de calles, digamos, menos calles, menos retícula, y poder generar en el esquema de la supermanzana o servicios públicos, como podría ser una escuela, un espacio de comercio o un parque, que fue mucho de la intención que se tuvo aquí, y entonces generar que los bordes de la supermanzana sean muy fluidos vehicularmente y el interior sea mucho más peatonal y privado. Claro. El sentido de los circuitos es precisamente eso, no hay semáforos, se reducen al mínimo las intersecciones. Desde todos los puntos puedes ver, porque además hicieron como curvo las esquinas, ¿no? Exacto. Tú puedes ver cuando viene un coche. Es un proyecto genial lo de Pani, porque contempla todo. Quería yo ver, pero no está aquí. Incluso las fechas famosas sí. Ahorita las vemos. Sí, es que hay 500, entonces seguro nos encontramos que son 500. Sí. Y además te transportan a una época con la gráfica de la tipografía, de la flecha. Lo hace de una manera reflejante, en la que puedes verla de noche, brilla, a la altura de los fanales de los coches para que no estés buscando la calle, la plaquita de la calle, te sale al paso, te dice hacia dónde va la circulación, etcétera. Si uno se regresa a 1958, pues era algo completamente inusual o completamente nuevo para esta ciudad cuadriculada, de plaquitas en las esquinas, de cuadras regulares, como estábamos acostumbrados en la Ciudad de México, que se había tratado de romper un poco en la calle de Ámsterdam, en la Hipódromo Condesa, que precisamente se inauguró en 1925, se comenzaron a vender los lotes en 1925, los de la Hipódromo. Sí. O las lomas de Chapultepec. Sí, justo, lomas de Chapultepec, sí. Es que es el primer ejemplo donde vemos estos circuitos, ¿no? Y que él empieza con su maestro, José Luis Cuevas, con esos trazos tan nobles, tan generosos de seguir las pendientes naturales del terreno, no dejarlas. Hay que decirlo. Es que, no para el automóvil. Sí. Es auto. Yo por eso le decía a Beca que quería que este programa lo grabáramos en un Cadillac 57 descapotable, ir recorriendo todas las calles fluidamente, ¿no? Pero sí,
no pero parar. es que coincide el desarrollo, digamos, de las lomas o de la Condesa con la democratización del coche. Sí, con ¿no? el auge. Empiezan los nuevos desarrollos y en todos los anuncios publicitarios lo que te dicen es a 5 minutos en auto. Pues, o sea, va ligado el desarrollo con lo del automóvil. Y esta colonia, pues sí, son grandes tramos para caminar si es que no tienes un vehículo. Ahí está, mira, Ángel Gaviño. Sí, bueno, ahí está. Ahorita nos acercamos. Ahorita lo que dicen, ¿no? ¿Sabemos Parece quién hizo el diseño? Que es poco caminable, sí, ahorita lo platicamos de eso. Pero sabemos que sí, justo no es poco caminable, es para el auto, eso es la intención. Sin embargo, sí hay como este pasaje peatonal en donde la intención era justo, si vas a caminar, pues recórtale un poco la distancia a los vecinos para que puedan conectar una calle con otra. Y se generan mucho este tipo de callejones también. Como andadores. Y se van conectando con otros jardines o van conectando con el centro de la manzana. Y también supongo que es pensando en que aquí atrás de nosotros se encuentra la plaza, el supermercado, todo eso, también es para que la gente, un poco esto que dice Héctor, como esta idea de que, bueno, está la ama de casa con los niños, pues que a la hora de salir puede ir a comprar algo al súper o pueden ir al parque sin la necesidad de tomar el auto todo el tiempo, ¿no? Pues sí, se supone, pero la verdad lo veo difícil, ¿no? Son distancias muy grandes. Sí. Se dice que más o menos cada una de las supermanzanas tiene 1,600 metros perimetrales. Ajá, entonces es kilómetro y medio. Kilómetro y medio, con una milla, digamos, que pues bueno, para ejercicio está bien, darse sus 2 vueltas. Bueno, es muy práctico. Al día, pero sí, no es tan fácil, ¿no? Ir al súper, a lo que fuera, ¿no? Y lo que bien mencionaste... La otra cosa es que son lomas también puestas, entonces eso hace también más difícil cansada la posibilidad de la bicicleta o de la caminata, aunque sí es una de las cosas que se planteó precisamente porque la arquitectura obligó fue lo del paseo. Aquí toda la gente sale después de comer, sale a pasear, sale a caminar, que es algo ya cada vez más difícil en la ciudad, ¿no? Sí, y sí es muy lindo, o sea, realmente lo que se logró de hacer de vegetación en la zona, porque si uno ve las fotografías iniciales de todo este desarrollo, hay fotos aéreas preciosas, en donde se ve que no había prácticamente árboles, o en muy pocas secciones había árboles, como este tipo de pirueles, que son o sea, algunos muy tienen, tradicionales de los yo pensé que habían quedado desde los tiempos de los ranchos. No, en realidad, si uno ve las fotos aéreas, hay muy pocas áreas con este macizo de árboles. 70 años hoy, tienen estos. Exactamente, muchos. La mayoría sí fueron plantados a lo largo del desarrollo del fraccionamiento y han hecho que realmente se sienta también como una ciudad jardín, aunque no hubiera sido tanto la pretensión. Sí. Bueno, pues aquí está, mira, Fernando Zárraga. ¿Esto ya es pintores o qué es? No, ¿verdad? No, ese es Ángel Zárraga. Médicos, seguimos ¿no? con médicos. Sí. Ángel Zárraga hubiera sido. Sí. Bueno, pues es este es el diseño. Y luego le ponen también la numeración, que la ponen en unos cuadritos colocados en la esquina. Ya vi, José Luis Pérez Núñez es el arquitecto que ganó ¿El que hizo esto? Es que concurso. concursaron Porque muchísimo, hicieron el hasta Pani concurso. concursó. Sí, Federico Mariscal, o sea, Federico los Mariscal, grandes. y ellos no lo consiguieron. Fueron honestos en decir, este es el modelo, ¿no? Tiene también esto que platicabas con las torres de satélite, el dinamismo, como el movimiento, que es también muy propio de esa época, la perspectiva, ¿no? De la fuga. Exacto, pensar en eso también, de que lo vas a ver pasando en un auto y entonces también tiene que reflejar ese movimiento de la velocidad. Sí, de que rápido sepas muy bien, esta es la dirección, es para allá. ¿Verdad? Sí, porque aquí abajo dice tránsito y no todas las tiene. Sí, no. Solamente pero en realidad la flecha, todas, bueno, aparentemente se hicieron entre los 50 y 70, o sea, 20 años de ir poniéndolas, y sí sorprende que se mantengan la mayoría de ellas, a diferencia de las de metal, que también a ver si encontramos en el camino, de estas que ya indicaban, ¿no? A México o a otras calles que no son tan cercanas, pero que te indicaban hacia allá es tal calle, que también me encanta, a mí me gusta mucho que las colonias tengan nombres especiales, que las distingan, los nombres especiales, o de flores, o de árboles. Sí. Bueno, acá se la vida muy fácil. ¿no? Sí, que sea, pues no, como que la gente en general piensa que es más fácil eje 1 norte, eje 2 norte,
etcétera, pero el que tenga esta personalidad, y en este caso, profesiones y a pintores, le rinde a novelistas, le rinde a economistas, cronistas, le rinde a cronistas, le rinde a médicos, le rinde a ingenieros, poetas, arquitectos, poetas, actores. Sí. Hay una callecita chiquitita que se llama Jorge Negrete, nada más son como 20 metros. Sí. Hay que decir que todos hombres. Sí. A ver, cuéntanos eso. No hay ni una sola, no hay ni una Sor sola Juana mujer. O un... No, hasta donde tengo entendido no hay ni una. Quizás Sor Juana, no me he puesto a revisar la conciencia, pero hasta donde yo he visto, todos son hombres. No. Misioneros. Fray Juan de Zumárraga, novelistas, sí, claro. Novelistas, pues, novelistas no hay, no. Bueno, todos son del siglo XIX, también hay que decirlo. Son Ángel de Campos, son Riva Palacio, Federico Gamboa, Bernal. Díaz del Castillo, sí, claro. Sí, pero igual me encanta que tenga así curioso, esa identidad. Fíjate, ¿no? Marroquí tiene una cuadra en el centro y tiene una cuadrita chiquitita en... O sea, ni aquí se le rindió. No, ni aquí, lo dejaron siempre hasta luz. ¿Quién será ese señor? Por ejemplo, músicos, también está la calle de Manuel María Ponce, que aquí es donde me enteré que el M era de María, porque yo siempre, Manuel M. Ponce, ¿no? No sabes bien cuál es su nombre, pero ya. María, o sea, y entonces sí hay, es muy bonito encontrar esa diferencia. Hay un cirujano. Sí. Bueno, son que yo creo que es que no conocemos. Son 31 circuitos, ¿no? Sí, los que estas son la otra característica. Sí, que tengan los números de las casas. Y las canastitas de la basura también es algo que pone la basura típico, frente a su casa. Sí, que lo único que creo que les falta es el típico buzón, ¿no? Al estilo norteamericano, en la mera... Pero bueno, muchas sí lo han puesto. Oye, pero ¿sabes qué te iba a decir? Es que ve la tranquilidad que ya nos da. Veníamos de los tráilers, del periférico y todo esto, la tranquilidad que nos da simplemente con apartarnos unas cuadras. Imagínate lo que era 1958 este lugar. Impresionante, ¿no? Totalmente. La gente se quejaba de que no había energía eléctrica, que tardó en llegar, que los teléfonos de teléfonos de México eran en ese tiempo, pedías la línea y podías esperarte 6 meses a que te llegaran a instalarla. Entonces había un sentimiento de incomunicación, había zonas oscuras, parte de eso. Oye, seguimos dándole la vuelta a la casa no hemos parado de darle la vuelta a la casa. Oye, pues va a durar todo el programa darle la vuelta a la casa del expresidente. Sí, luego que lo bueno es que fue otra donación, ¿verdad? Siempre son donaciones, siempre se los dejaron, se los heredaron, ellos jamás. Sí. Te quería preguntar otra cosa, María. ¿Es verdad que al principio no estaban contempladas rejas ni bardas? Sí, eso es pena, ¿no? O sea, porque justo es la intención de este estilo norteamericano, de suburbio, de casa de 1 o 2 niveles, con el frente retirado, con jardines y banquetas muy verdes. Y les digo, esta secuencia de pasajes, como el que vamos a ver otra vez, otro aquí, en donde también pues va interconectando con jardines y parques interiores. Y sí, no, las rejas ha sido pues una situación, yo creo que ya desde los años 70, 80, que muy pronto empezó a sentir la inseguridad de la que estaban huyendo. Tal vez un poco antes, sí. Y ha hecho pues que queda por ahí una casa donde está la iglesia de, ¿cómo se llama? La del Moral. La de Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús. Sí. En la parte de atrás queda una sola casa. Que cuando pasas por ahí es muy extraño porque no tiene barda y no tiene reja, simplemente ves el césped y al fondo la casa. La gringa, como te llama la atención porque pues ya ahora ya es la excepción, es bardas, la rareza, ¿no? Y es cuando era lo natural, era lo que se quería. Y digo, a mí me gustaría que nos platicaras justo de tus primos o conocidos, porque yo también tuve varios amigos. Pues, es que les comentaba yo. ¿Cómo era vivir la adolescencia en este espacio? Pues, como le comentaba yo a Beca y a María, en lo que nos estábamos moviendo, que yo tengo unos primos que viven por aquí, pero llegaron cuando se acababa de abrir prácticamente esto. Entonces, venir a verlos era pues una aventura, porque todo estaba lleno de llanos, había grillos, había riachuelos, había sapos. Te metías en un mundo, en un contexto que era completamente distinto al que vivíamos en Santa María de la Ribera, en el borde con el campo, ¿no? En San Cosme, pero aparte tenían plaza satélite. Entonces tenían las heladerías, tenían el Café Mozart, pues para mí era como ir a San Diego, o ir a
Bueno, ya nos decías la frase famosa de Monsiváis la semana pasada, ¿no? Sí, sí. Que los satelucos eran los primeros gringos. La primera generación de gringos nacida en México, les decía Monsiváis. Y efectivamente era un modo de vida. Se acuñó el término sateluco, ¿no? Sí. Donde lo ligaban con, pues eso, con sus coches, con un modo de vida más gringo que mexicano, con Y también esa aspiración, creo. Sí, ¿no? totalmente. Pues sí, como de otra manera de vivir más moderna, más norteamericana también. Y es que también es el fruto de la bonanza económica que estaba viviendo México. Hay una movilidad que... Ahora, si se fijaban este pasaje, que también se me hace una belleza, la verdad, sí. Todo intrincado de pasajes de conectar. Y lo que dices, la vegetación, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también se hacía hubo el intento de que fueran independientes estos lugares, ¿no? Exacto. Donde podías tener todo. Sí. Sí, una ciudad fuera la ciudad. Comenzaron las escuelas, ¿no? Sí. Se desarrollaron muchísimas escuelas en este lugar, desde luego la oferta de deportivos, sí. De restaurantes, etcétera. Sí, lo que más se tardó en llegar fueron los libros. Llegó una tiendita ahí, Gary, y luego una del sótano, la casa del ¿cómo se llama? La casa del libro, y la cerraron, etcétera. Pero sí, había una sensación de que estabas pues, en un satélite, estabas en la luna. Bueno, es que quizá era una época en la que creían que había que ver la tele y no leer tanto libro, ¿no? Bueno, es que todo coincide. Por ahí. Son los 50, es el despegue de la telenovela, el despegue de los grandes programas de amenidades, de Malgesto, de Paco Malgesto, de Loco Valdés, etc. Y eso también es cierto, son generaciones que crecieron viendo la época dorada de las series, de las series norteamericanas a través de la televisión, digo, de Batman y de Hawaii 5-0 y Mannix y etcétera. Es que todo coincide. Y ahora termina siendo finalmente, yo considero que es un sueño fracasado. Sí, yo creo que mucho lo mencionaste tú al principio casi del programa, en donde mencionas lástima que se tenían que ir a trabajar fuera. Yo creo que eso desató una dinámica que no se esperaban, tener que salir, ir a la ciudad, luego volver a regresar. Además se imaginaron la dinámica que iba a haber de justo la vialidad. Lo que quería solucionar esta traza urbana de mejorar la vialidad, al final resultó en su contra, ¿no? Sí, porque pues, no bastó esa carretera. Sí, una carretera que conecta con una ciudad. Y luego no bastó el periférico. Sí. Y luego no basta el periférico y no basta el segundo piso. Y la verdad es que sí, son imágenes de todos los días, una verdadera pesadilla. Sí, realmente si hubiera sido como una ciudad satélite, que era la intención, con ese cinturón verde alrededor, en donde de verdad todo abasteciera, no solo el comercio, estudio y demás, sino el trabajo, otra cosa hubiera sido, ¿no? Y la otra es que además, si solo fuera ciudad satélite, pues pasaba. Pero se hizo Lomas Verdes, se hizo la zona Esmeralda, se empezaron a llenar los cerros de fraccionamientos y de residenciales y de torres y etcétera, que llegan ya a Chamapa, no sé a qué lugares. Y todos tienen que bajar por el mismo camino todos los días para conectarse con la ciudad. Entonces, sí, de regreso ya no fue satélite, ya fue células en reproducción. Sí. Oye, se volvió un cáncer. Que ahí, pues, sí. Héctor, tú lo mencionabas la semana pasada y que creo que también es un factor importante a tomar en cuenta, es que el sismo del 85 también expulsó a mucha gente de la Ciudad de México, ¿no? Entonces eso también explica la proliferación de estos otros fraccionamientos alrededor de Ciudad Satélite. Ajá. Sí, totalmente. Y ahí me hace pensar que lo que decimos, si fue fallido o no fue fallido, porque, o sea, tiene sus pros y contras. Bueno, ¿no? hemos caminado y es una delicia. Sí, es una delicia. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Vamos a seguir caminando por los circuitos de Mario Pani y regresamos. No se vayan. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde.
por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria. Lo que ahorita mencionaban a Carlos Monsiváis y esa narración casi increíble del sateluco y del madre de familia que trabaja afuera y llega, vive cansado, ¿no? Amanece cansado, se va a trabajar cansado, regresa agotado y no puede dedicarle el tiempo a la familia. Creo que eso sigue siendo una realidad. Y luego pasó lo otro, porque no todos van en su vehículo, que esa es una pesadilla, ¿eh? La gente va en un coche, una persona por coche, y por las laterales los micros y los vehículos de transporte colectivo saturados y a todo a vuelta de rueda, de personas que hacen hasta 3 horas para poder llegar a donde vayan en la ciudad y échate otra vez de regreso. Entonces no sé hasta qué punto era inevitable que esto pasara, o hasta qué punto este desarrollo terminó provocando algo que fue absolutamente malsano, ¿no? O a lo mejor se debió pensar en un tren en lugar de en la carreterita desde aquel tiempo, poner un sistema de trenes que llevaran al Zócalo o que llevaran a Buenavista, no sé, pero bueno, pues es lo que tenemos. Sí, justo Pani lo dice, ¿no? O sea, realmente él, como ya en los años 90, él hace una declaración muy fuerte diciendo que él mismo aceptaba que había sido un modelo fallido, o no el que él imaginaba, sí. Al ver pues esa especulación que desbordó por las buenas intenciones que tenía Plaza Satélite de densificación, de habitabilidad, ¿no? Quisieron seguir vendiendo terrenos, áreas que se tenían contempladas para ser áreas verdes o de contención. Al final siguieron desarrollándose y vendiéndose. Pero María, ya que estamos regresando aquí al circuito médico, si tenemos pues aquí la vista Plaza Satélite, creo que valdría la pena hablar de la plaza porque también es un hito, no solo de Ciudad Satélite, sino de la Ciudad de México y del Estado de México en general. Una de las primeras 2 plazas comerciales, también en el modelo norteamericano, que se hacen aquí, junto con Plaza Universidad, obras de Juan Sordo Madaleno. Sí, exacto. Y me parece que inaugurada en 1971. Sí, correcto. Sí, Beca, realmente a mí también me sorprende muchísimo lo que pudo lograr el arquitecto Juan Sordo Madaleno en su época. O sea, tuvo una visión empresarial e inmobiliaria como pocos. Yo creo que fue muy exitoso, como ya se sabe, Plaza Universidad. Fue el primero y fue una novedad total para toda la ciudad. Y pues lo quiso replicar obviamente a los pocos años acá. Creo que la intención desde un principio de generar esa gran manzana en el plano de desarrollo urbano, se veía que realmente la intención era hacer locales comerciales en todo el perímetro. Me lo imagino en una densidad mucho menor y con una especie de plaza cívica o comunitaria pública, me la imagino mucho más agradable y generosa, o sea, como algo mucho más comunitario que tan comercial.
Sin embargo, creo que el diseño original de la Plaza Satélite fue bastante innovador. Si se recuerdan de esos espacios, yo creo que pues, había muy pocas plazas de esa dimensión. Y con esa idea de como patios cerrados o cubiertos de gran escala, majestuosos para puros comercios, que en su momento en el origen eran 150 comercios, entre ellos las famosas tiendas, Liverpool y demás. Que eran como las tiendas ancla, ¿no? Exacto. Pero esa idea como de ir recorriendo un poco una traza de ciudad cubierta, protegida y con todos los servicios, pues yo creo que era muy atractiva. Una calle con aparadores. Sí, exacto. Y la otra que a mí me encantaba, y yo me acuerdo que sí venía a esta plaza de chiquita, era ver esta escultura monumental, realmente, la de, ¿cómo se llama el autor? Seguin. Es un escultor francés, Oliver Seguin. Seguin, sí. Que él también realizó algunas esculturas en la Ruta de la Amistad, una escultura muy, muy bonita, muy poderosa. Y yo creo que de ahí lo conocieron en 1968 con las Olimpiadas, y de ahí es que lo invitan a hacer esta pieza escultórica que, si recuerdan, era el emblema. Sí, el emblema. Que muchos se han quejado últimamente porque en las renovaciones se quitó la pieza y nadie sabe dónde quedó y no ha habido explicaciones acerca de ella, pero que era monumental con placas de acero inoxidable, como de yo creo que unos 7 metros de altura, y en las cuales podías tú también medio que pasar por debajo, y era, pues para niños era como muy bonito y muy espectacular. Ahora, con la renovación, creo que está muy feo. Creo que todo el exterior podría mejorar y ser mucho más amigable y generoso. Bueno, es que a ver, de esta vista lo que vemos es principalmente estacionamiento. Sí, es una barrera, ¿no? Totalmente. Imagínate que originalmente era para 3,000 automóviles y hoy en día pueden caber hasta casi 6,000, el doble. Es tremenda esa densidad de automóviles. Y pues también la cantidad de gente que viene. De lo afortunado es que hayan hecho esa pasta verde en la parte superior, que yo creo que es como un nuevo parque a toda ciudad satélite. Pero al final, pues sí creo que todavía toda su planta baja, todo el borde podría ser mucho más generoso hacia la ciudad, ¿no? Se volvió un centro de consumo brutal también, ¿no? Impactante. Y en muchas localidades la gente va a la plaza a caminar los domingos. Y es increíble cómo mucha gente no viene a comprar, no viene acaso un café o alguna cosa, pero la gente viene a caminar como en las plazas de los pueblos. Sí. Bueno, según las posibilidades de cada quien. Pero efectivamente, decía Beca, ¿se abre Plaza Universidad? Sí, primero creo que es 68, 69. Y muy poco después se abre Plaza Satélite. Hay una crónica extraordinaria de José Joaquín Blanco que se llama precisamente Plaza Satélite. Y dice, Salvador Novo tenía 28 años y no... Aguilar Camín tenía 28 años y no conocía el PRI. Yo me acercaba a esa edad crítica y no conocía Plaza Satélite. Y entonces hace un relato de su viaje a Plaza Satélite, tomando una combi desde el metro Chapultepec para llegar hasta este lugar remoto, y hace una descripción magistral de ese mundo dedicado al consumo, aspiracionista. Es una crónica extraordinaria, está en Función de Medianoche, así se llama el libro. Vale la pena que lo revise usted, que nos está acompañando, si quiere ahondar un poco más en el mundo de Plaza Satélite. Nos movimos hacia una zona que tiene también que ver con la idea de Pani, de evitar inundaciones en un lugar que está rodeado de ríos. Está el río de los Remedios, el río Hondo, el río Verde, etcétera. Y entonces dice una especie de, aquí lo vamos a ver más adelante, una especie de drenaje para que el agua que viene de la parte poniente del desarrollo de Ciudad Satélite, que son colinas, pudiera bajar y encontrar un cauce para llegar a esos orificios y ser llevado al llamado vaso regulador que se encuentra sobre la avenida Gustavo Vaz. Entonces es parte de la idea de lo que pudo adelantar en ese tiempo en términos de facilitar la vida de quienes iban a llegar a vivir a este lugar. Ha habido inundaciones tremendas. Hace 10 años reportaron, no solo las recientes que se dieron en otras zonas, pero hace 10 años reportaron, una década más o menos, reportaron una inundación tremenda en esta
en esta parte de Ciudad Satélite hubo un circuito que quedó las casas arruinadas, con 40, 50 centímetros de agua dentro de las casas ya, porque esto fue completamente insuficiente. Pero lo hizo, aquí podemos ver más adelante, cómo incluso el río, el arroyo que viene bajando por la calle podía encontrar un cauce para irse por estos orificios y encontrar un alivio para evitar lo que había hecho que la gente se viniera a vivir a Ciudad Satélite, que eran las inundaciones de los años 50 que sepultaron la ciudad completamente bajo el agua. Y bueno, pues le legó a Ciudad Satélite con el recurso de hacer un desagüe de este tipo. Aquí se ve muy claro cómo hasta unas válvulas le pusieron ahí para... Como compuertas, ¿no? Unas compuertas, etcétera. Pues lo que hizo fue legarle un espacio, una zona verde que pues ahora ya se ocupa para el deporte, para el ciclismo, para la caminata, para pasear. Sí, para andar en bicicleta, correr. Sí, yo creo que es bien interesante. Qué padre que nos trajiste aquí, Héctor, porque mucha gente, como vimos, no se detiene a apreciar este paisaje. Va en el auto, pasa, lo ve como un camellón normal, pero en realidad pues sí tiene esta doble función de ser un espacio recreativo, pero también de aliviar justo las lluvias, tengan un cauce y una conducción. Yo creo que habían detectado regulador. Ellos ya que estaba el problema del gran riesgo de las inundaciones, que es algo que ha pasado periódicamente en cada temporada de lluvias en esta zona. Es la historia de esta ciudad desde tiempos de los mexicas, ¿no? O sea, realmente creo que es algo que se tiene que prever. Ahora, ahorita hablábamos de Mario Pani, pero en realidad quienes hacen mucho del esfuerzo de esta visión de territorio y de topografía y de planeación urbana va a ser José Luis Cuevas, pero también Domingo García Ramos, que es uno de los urbanistas más connotados del siglo XX, que entre ambos hicieron pues, de los mayores o mejores desarrollos con una conciencia mucho más ecológica, de entender justo el territorio y ver las pendientes, las escorrentías, hacia dónde iban, y ser muy sensibles con ello, ¿no? Dejarlas ser y hacer que los trazos que se hicieran pues también respetaran la naturaleza en lo posible. Oye, pero qué cambio de la calle en la que caminamos hace unos momentos a donde nos encontramos ahora, porque pues ya es la hora de la sinfonía de la tarde en la que sí. Y bueno, pues la hora de todo a vuelta de rueda y del conflicto vial de todos, y es ese contraste constante que se encuentra en Ciudad Satélite, ¿no? Las calles, entre uno más se va adentrando, más silencio, más paz. Una burbuja. Una burbuja, y todas las periferias, las avenidas o circuitos principales, pues es un caos, ¿no? Sí, porque sales de esa burbuja y llegas al Boulevard Ávila Camacho, al periférico, al segundo piso, y pues lo que te da es una sensación de que te quieres poner a llorar, ¿no? Pero bueno, pues estamos llegando al final de este recorrido. María, cómo te agradezco que nos hayas acompañado. Gracias ha sido muy interesante, muy revelador y muy lleno también de nostalgia personal por lo que he contado, pero también por la manera en la que fracasa. Todos los sueños en la Ciudad de México están condenados tarde o temprano a su fracaso. Digamos que este lugar sobrevive, pervive, pero pues ya está rodeado de algo que hace pues muy difícil, lo vuelve muy difícil. Pero te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este recorrido. Nos falta todavía pasar a la otra parte del periférico, ver muchas cosas que hay por allá que tienen que ver con la historia, no solamente de Satélite, ya es la historia de la ciudad. Estamos hablando de un lugar que ya tiene historia, no solamente por el pasado Tlatilca, del que ya hablamos hace 2 programas, más de 2.000, 3.000 años de historia, sino porque está cumpliendo, pues, ¿qué serán? 70 años de existencia, y pues cualquier colonia que tiene 70 años ya tiene muchas cosas que decirnos y muchas cosas que contarnos. Sí, de acuerdo. No, pues muchas gracias a ti, Héctor. Gracias, Beca. María. Nos vemos en 8 días para seguir en la parte que nos faltó. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Espero también que se le haya pasado bien a usted, que haya disfrutado este recorrido, y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.